Bueno, buenas tardes. Tengo como invitada a la doctora Patricia Vázquez, que es una médica psiquiatra y cardióloga, cosa que me sorprendió muchísimo. Me encantó esa combinación porque al corazón hay que ayudarlo también con la mente. Cuando vi que había una sociedad de salud y espiritualidad, wow, digo, qué avanzados que estamos en este país. ¿Eso quiere decir que entonces hay una gran cantidad de médicos que estén volcados hacia la visión espiritual o más energética de la medicina? Yo Claro. hice un trabajo de investigación de qué había pasado con la espiritualidad y la pandemia y mucha gente que no era espiritual y no era religiosa se sumó a la espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, ¿sí? Sí, La claro. religión tiene un dogma, la espiritualidad no. Yo fui catequista durante muchos años de mi vida, siendo muy pequeña. Leo metafísica desde los 15 años, o sea, vengo con toda esta escuela. Y cuando yo empecé a hablar que quería pasarme a la psiquiatría, no pasarme, porque no voy a dejar nunca de ser cardióloga y sigo atendiendo pacientes de cardiología, pero cuando quería incursionar en esto, muchos de mis colegas me decían que no. En realidad, nosotros en la asociación tenemos un encuentro mensual donde presentamos distintos casos y tenemos las jornadas anuales que van a ser ahora el 28 de noviembre, que se hacen en AMA, en la Asociación Médica Argentina, ¿sí? Ajá. Y después, durante todo el año, yo dirijo un posgrado que se llama Salud Mental, Espiritualidad e Hiperculturalidad, que lo arrancó la doctora Raquel Bianchi hace muchos años y yo seguí a partir del año 2017 en adelante hasta ahora, ¿sí? Y las jornadas son abiertas a todo público, son gratuitas, y ahí vamos a exponer distintos profesionales sobre temas que son salud y espiritualidad. Y bueno, y ahora el 1 de noviembre, una integrante de la sociedad va a dar un taller ahí en Capilla sobre la Cruz Orlada. En realidad no hablamos de medicina no tradicional, nosotros hablamos de medicina complementaria, por lo menos yo hablo de medicina complementaria. Okay. Todo suma, ¿sí? Okay. Yo a veces indico flores de Bach y a veces indico que vayan al médico homeópata, o sea, y de hecho como cardióloga sabemos hoy que hay un montón de complejos vitamínicos que el paciente que tuvo algún problema cardiovascular tiene que tomar a modo preventivo, ¿sí? Cada vez más la medicina se está ayornando utilizando no drogas, sino cosas más naturales, ¿sí? El omega 3 dúo, por ejemplo, que es aceite de chía y aceite de pescado, el ácido fólico, la vitamina B12, tener en valores normales la hormona tiroidea, sabemos que los problemas de tiroides actúan a nivel como un riesgo coronario, bueno, tener bien los niveles de calcio, o sea, son cosas que sí o sí hay que tener en cuenta en un paciente cardiovascular. Pero si tenemos un paciente con osteopenia o con osteoporosis, sí o sí le tenemos que dar calcio. Claro. Y la realidad es que la medicación utilizada en su justa medida no perjudica. Ajá. Y sí nos protege. El problema surge cuando hay uso indiscriminado de la medicación. Sí. Hay determinados pacientes oncológicos que toman una determinada medicación para su cáncer que descalcifica. Entonces esos pacientes sí o sí hay que darles calcio, porque si no van a tener graves problemas con sus huesos, ¿sí? Entonces uno tiene que saber cuándo y cómo usar la medicación. Me parece que la biodescodificación sirve para determinados síntomas. Yo indico biodescodificación con gente responsable y seria, porque hay mucha chantada en biodescodificación. No nos olvidemos que el efecto placebo positivo existe. Es decir, el paciente toma algo convencido que lo va a curar y el 50% del tratamiento lo tenemos ganado. De hecho, yo tuve un cáncer de mama en el año 2011, hice todo mi tratamiento correspondiente a lo estrictamente ortodoxo, tomé mi medicación, hice rayos, hice todo, pero a su vez tomé otros tipos de complementos porque yo consideré eso. Y de hecho empecé con toda la medicina de Hammer y averiguar todo esto a partir de eso, porque yo como cardióloga me daba cuenta que dos pacientes de unidad coronaria, de la misma edad y con la misma patología, le daba la misma medicación, uno vivía y el otro se moría. Y ahí empezó toda mi búsqueda de qué pasa acá, por qué pasa esto. Y ahí empecé a incursionar en lo que era tipo de personalidades B, y ahí empecé a decir, bueno, acá tienen que cambiar la manera de pensar y de sentir, pues si no se vuelven a enfermar. Y ahí quise formarme, como dije, hay que hacer psicoprofilaxis de pacientes cardiovasculares, empecé a buscar y ahí descubrí el análisis transaccional, que es la corriente teórica que yo utilizo, y empecé a trabajar con grupos de pacientes cardiovasculares. Y después me atrapó y ahora tengo grupos de todo, no solamente de pacientes cardiovasculares, pero así arranqué.
Qué interesante. ¿Y esos grupos son presenciales o trabajas con gente online? En este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. De los 7 grupos, 2 son 100% presenciales, vienen acá al consultorio. Perdón, 3 vienen al consultorio. Y 2 son online, 100%. Y otro es un híbrido que vienen a veces y a veces no vienen. Así que sí, trabajo online bastante. Esto fue producto de la pandemia, porque en la pandemia no pude atender más, y menos grupos. Exactamente. Entonces me tuve que recontrayornar. Para mí era impensable atender por Zoom, era impensable, ¿eh? No entraba en mi esquema. Claro, sí, bueno, tuvimos todos que aprender a vivir de otra manera. Se ha perdido un poco el gusto por el grupo. Yo antes, en la parte anterior del programa, decía que lo interesante del conjunto de personas que se reúnen para poder trabajar lo que sea. En mi caso yo estaba hablando del trabajo de indagación y de liberación espiritual, que cuando en un grupo alguien tiene su momento de despertar, esto se transmite de inmediato a todo el grupo, porque todos estamos trabajando lo mismo. A lo mejor en la apariencia alguien parece que está viviendo una experiencia diferente y en realidad siempre está la componente emocional, ¿no es cierto? Las emociones y los pensamientos detrás de las emociones, y es como, también podríamos decir, como una constelación familiar en donde vos vas a un grupo y de repente vos no sabías que vos también ibas a trabajar aunque eras simplemente un espectador, porque te toca o te favorece. Yo te iba a decir exactamente eso, que esto se ve muy claramente en constelaciones. Yo sumé constelaciones al consultorio hace 20 años, ¿sí? Porque yo me formé como consteladora y los cambios que yo vi en personas por constelaciones fueron increíbles. Entonces, una vez por mes, otra consteladora hace constelaciones para mis pacientes. Y realmente es maravilloso lo que genera la constelación, una herramienta terapéutica, a mí ver, muy poderosa, muy poderosa. Yo estoy de acuerdo. Y también te iba a comentar que esto de sentir lo que le pasa al otro tiene que ver con nuestro campo electromagnético del corazón. El corazón tiene un campo electromagnético que sale 5 metros por fuera de nuestro cuerpo, entonces estamos todos interrelacionados. Por eso las meditaciones masivas son tan poderosas, porque estamos todos con la misma sintonía en el campo electromagnético. Eso es un campo electromagnético social. Ojo, porque eso también pasa en las manifestaciones. Yo puedo estar muy bien y si voy a una manifestación y alguno empezó a hacer desmanes, ese campo electromagnético también se contamina. ¿Sí? Sí. Yo empecé a investigar esto de los poderes del corazón, como digo yo, más allá de las estructuras, que es una de las charlas que doy yo, y lo empecé a investigar a 10 años fácil, cuando nadie hablaba de esto. Ahora mucha gente habla de esto, Nazaré Castellanos habla de esto, hay un montón de neurocientíficos que hablan de esto, pero el corazón tiene una capacidad muy poderosa, tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas, que son iguales a las neuronas del lóbulo prefrontal, que son las neuronas que intuyen. El corazón tiene capacidad intuitiva, ¿sí? Y es el corazón el que emite este campo electromagnético, que es el más grande del cuerpo, que tiene forma de toroide y es tiene la misma forma que el campo electromagnético de la Tierra, ¿sí? Y aparentemente tendría la misma forma que el campo electromagnético de la galaxia. Así que bueno, es todo un tema, sí. Bueno, entonces, mira, lo correlaciono con lo siguiente, que es desde el punto de vista de la metafísica, está la información que tiene que ver con el cuerpo de luz, ¿no? Con la así llamada Merkaba o Merkaba. Sí, Merkaba. Que está sostenido, justamente, por estas figuras geométricas que están conectadas con el cardíaco, con el centro cardíaco, ¿no? O sea que, digamos que el cuerpo físico es simplemente como una especie de reproducción chiquita de una experiencia de Dios con forma geométrica, que es también lo que da forma al lugar en donde habitamos, que es la galaxia, ¿no? Pues se dice que todo es geometría. Bueno, justamente el campo electromagnético tiene forma toroidal y el toroide es una figura de geometría sagrada. Sagrada, exactamente, sí. Todo tiene que ver con todo. Hermoso. Y decime, con este congreso, no me acuerdo, esta jornada, voy a leer un poquito algunos de los títulos, porque puede ser que alguien que esté escuchando acá en Capilla del Monte, incluso haya algún médico que le interese participar. En la programación dice que
va a estar un doctor Gustavo Girard, que va a dar un enfoque a la convergencia de ciencia, filosofía y espiritualidad. Un cura que es el padre Juan José Milano, que va a hablar de la vocación humana del hombre y la propuesta para un itinerario de discernimiento y respuesta. La doctora María Florencia Di Iorio va a hablar, esta es la que va a venir a Capilla del Monte, la cruz orlada, el símbolo argentino, y va a haber un taller meditativo con ese símbolo. Y luego una enfermera profesional que es Gloria Migens, que habla de Ars Moriendi, protocolo de acompañamiento durante la peste negra en la Edad Media. ¡Wow! Se habla mucho de este tema hoy en día, ha sido muy desarrollado. Había un médico que era Martínez Buqué, que hablaba del acompañamiento a morir, ¿no es cierto? Incluso tengo un amigo que se llama Gustavo Rodio, que es un psicólogo que desarrolló mucho su trabajo en eso, ¿no? Supongo que esto está relacionado, lo que está... Gloria se dedica a eso, Gloria se dedica a acompañar en cuidados paliativos. Se dedica a eso, ella, a acompañar en el proceso de muerte, digamos. Exacto. Perfecto. Y luego tú vas a dar una meditación en donde se une el cerebro y el corazón, cerebro, corazón, meditación. Contanos un poquito de eso, o sea, porque ahora nos dijiste un dato, ¿no? Que el corazón expresa esta figura geométrica a través de la cual se irradia en nuestro campo electromagnético el amor, yo supongo, ¿no? Porque ¿puede el corazón irradiar otra cosa que no sea amor? Si una persona tiene un ataque al corazón, ¿qué decimos? Sí puede, porque depende del 100% de las emociones. Las emociones placenteras van a generar un campo electromagnético bien armonioso, con ondas bien sinusoidales. Ahora, las emociones displacenteras, como puede ser el miedo, la rabia, altera todo el campo electromagnético. Entonces, da ondas muy aberrantes. Bueno, no permite esa forma armoniosa, ¿sí? La realidad, yo voy a hablar de cerebro, corazón y meditación porque el cerebro y el corazón están permanentemente interrelacionados y el corazón le manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. Y lo que se dice, lo que se sabe hoy es que cuando medita, fuera de la meditación el corazón le manda mucha información al cerebro y se comunican a través de la ínsula y de la amígdala. Y el corazón es el que nos da el sentido del yo soy, como la ínsula, sí, que está por debajo de la corteza cerebral. Ajá. Cuando meditamos, el corazón deja de enviar tanta información al cerebro y el cerebro empieza como en un estado, los que meditamos sabemos que pasamos otra instancia con la meditación. Para salir de ahí, para rescatarnos de ese estado, es el corazón el que empieza otra vez a latir para rescatarnos de esa situación. Y hay muchos lugares donde se pone en práctica la meditación del corazón, porque es una meditación muy poderosa que automáticamente nos da tranquilidad y paz, que es un poco la meditación que voy a hacer yo en las jornadas. ¿La meditación del corazón es algo que es tuyo o esto tiene que ver con... No es mío. Con alguien, sí, ¿cómo se llama la persona que... Yo quiero decir Tahari Mahari, hay un iraní que habla sobre la matemática del corazón. Tiene un lugar que se llama, en inglés, Heart, Corazón, Math. Heart Math. El Instituto está en California. Sí. Ellos fueron los primeros en investigar todos los poderes del corazón. No es iraní, los dueños, no sabía que era iraní los dueños, porque no son iraníes los que yo conozco. Roger McCarthy, que es el director médico de investigaciones, no es iraní. Y después está, no me acuerdo del nombre, hay otro más que es el director administrativo y tampoco es iraní. Ellos fueron los... Estoy confundiendo a alguien que es un científico que también investigó el tema del corazón. No recuerdo, sé que es de origen iraní, pero vive en Estados Unidos. Tal vez me confundí. Sí. Este instituto que está en California hace años que viene estudiando todos estos poderes del corazón. Y se sumaron un montón de gente a este instituto. Greg Braden, Lipton, hay un montón que se sumaron a esto. Y ellos descubrieron, por estudios que hicieron, esta capacidad intuitiva que él tiene el corazón. Eligieron personas, le colocaron electrodos en el cerebro, electrodos en el pecho y en el cuerpo, y le fueron pasando imágenes, ¿sí? Y le pusieron un sensor en la mano. Entonces las personas tenían que ir apretando el sensor según las imágenes que aparecían, si eran placenteras o displacenteras. Y lo que descubrieron es que el primero en responder a esas imágenes eran los electrodos del corazón. Y que además había personas que respondían a la imagen que iba a venir antes de que apareciera la imagen.
Entonces ellos de esa manera confirmaron la capacidad intuitiva que tenía el corazón. Ajá. Ellos demostraron que el primero en responder es el corazón, después responde el cerebro y por último responde el cuerpo. O sea que es al revés de lo que se dice. A ver, yo te lo digo desde mi visión. Sí. Es la mente y desde la mente las emociones y no al revés. Vos acá en realidad, según antes, cuando estaban los pueblos, los griegos, los egipcios, la medicina china, eran cardiocentristas. Todo se basaba en los poderes del corazón. Ajá. A partir de que se hizo el primer trasplante cardíaco, el corazón pasó a ser un órgano que se ponía y se sacaba. Entonces todo pasó a ser cerebrocentrista, ¿sí? Ajá. Hoy sabemos que no es ni lo uno ni lo otro. Hoy sabemos que trabajan el cerebro y el corazón en sincronía. Claro. Por eso existe la coherencia cardíaca o la coherencia psicofísica. Okay. No son dependientes, son interdependientes. El corazón le manda mucha información al cerebro y el cerebro responde y manda información. El corazón, las neuronas del corazón, aparentemente actúan como fotocopiadoras. Copian la información que trae la sangre de todos los sistemas, almacenan esa información y después a través de la variabilidad cardíaca, que no son los latidos, sino son pequeñas variaciones que tiene el corazón, van sincronizando todos los sistemas. Todo esto sería a través del vago, que es el nervio que va desde el cerebro hasta los últimos órganos, sí. O sea, sería a través del sistema parasimpático. Ajá. Pero el corazón comanda y el cerebro comanda. ¿Sí? No es ni cerebrocentrista ni cardiocentrista. Okay. Sí, o sea que hay una unidad en ese trabajo. O sea, son interdependientes, sí. Por eso hay una unidad. Ok, bueno, porque también yo, digamos, lo vería desde el punto de vista de la mente pensante, la mente, no el cerebro, la mente, ¿no? Y por eso también se dice que la mente es la que produce la que termina generando una emoción, no al revés, que la emoción genera un pensamiento, sino que el pensamiento genera la emoción. ¿En eso estarías de acuerdo? Por el desarrollo humano, primero tenemos emociones y después aparece la palabra, ¿sí? Ajá. En la vida adulta generamos pensamientos que nos van a llevar a sentir emociones, ¿sí? Porque ajá. Justamente nuestros pensamientos que salen de determinado estado psíquico actúan sobre nuestro niño interno y el niño es el que siente las emociones, ¿sí? Ajá. Así que... Pero inicialmente, más o menos así. Entiendo, entonces inicialmente, qué bueno esto que decís. Entonces, inicialmente ese ser que es el niño... Un bebé recién nacido tiene emociones nada más, claro, no tiene palabras, no sabe pensar. No piensa, claro. Después nace con mucho hemisferio derecho, después va incorporando la palabra cuando se empieza a desarrollar el hemisferio izquierdo. Gracias por decir esto, porque contribuye un poco a una invitación que hice hoy, porque vamos a hacer un retiro en Aurora dentro de unas semanas, y justamente vamos a ir a trabajar lo subconsciente, y para mí lo subconsciente es ese niño. Entonces, gracias por ponerlo de esa manera, porque me aporta a la manera de ver. Y tiene sentido, que todo es emoción, justamente el cuerpo emocional creo que es lo que se manifiesta primero, pero también es, si se quiere, es ajeno al resto de las especies, porque el cuerpo emocional, uno puede decir, los perros también tienen emociones. Sí, los monos también. Tienen más emoción porque no piensan. O sea que, claro. Qué interesante, porque contradice algunas cosas que yo había aprendido algunas veces a través de mi papá, mi papá seguía el Cuarto Camino de Gurdjieff Uspensky, y entonces el cuerpo emocional, que es el más denso para la evolución del ser humano, porque ahí están guardadas todas las emociones más primarias, necesita liberarse para que el cuerpo mental no necesite acudir a ese niño que está todo el tiempo sacando a la superficie lo que no tiene resuelto, porque lo experimentó de modo traumático como niño, ¿no? Así que gracias por esa... Pero no es todo traumático. Desde la corriente teórica que uso yo, que es el análisis transaccional, todos tenemos un estado del yo padre, un estado del yo adulto y un estado del yo niño, tanto con un circuito positivo como con un circuito negativo, y hay tanto parte consciente como parte no consciente. O sea, hay una parte, unos aspectos de nuestro niño que son muy sanos, muy saludables, sí. Muy buenos, ¿sí? No todo es negativo ni traumático en nuestro niño. Sí. Justamente en terapia uno lo que busca es reforzar ese niño sano. Claro, me refiero a que la parte que nos domina y nos saca de nuestra paz
es la parte que puede experimentarse como traumática en la infancia, porque las cosas que le suceden a los niños son vividas como las vive un niño, y esas cosas que no han sido procesadas porque no eran conscientes, ya cuando sos un adulto se convierten en un obstáculo. Entonces, totalmente, claro, totalmente. Estamos liberando esa parte de la conciencia. Bueno, hermoso. Qué lindo. Bueno, estamos en sintonía. Pero bueno, yo trato de llevar todo lo que me suena por el lado de la ciencia a la experiencia de la espiritualidad, porque mi foco está en la liberación de la mente. Y entonces, cuando hablamos en el curso de milagros, se habla del ego, ¿sí? Se está hablando de esa parte de la mente que cree que está separada de su esencia, que ha olvidado que es esa esencia, que es el espíritu. Entonces tenemos que hacer un recorrido, por eso también coincido con vos, que hacemos un recorrido de lo emocional, porque lo emocional, si no queda liberado, no permite que digamos la parte adulta surja y se haga cargo de lo que sea que está todavía fabricando, ¿no? Entonces, bueno, me encanta como poner en luz que la visión científica se corresponde a la visión espiritual, ¿no? Que las enseñanzas que hemos recibido de Jesús, como de todos los maestros iluminados, siempre apuntaron a la liberación de la mente para que fueras lo que sos, ¿no? El verdadero ser. ¿Qué es ese niño, no? Por eso... Tal cual. Dana Suar, que es una... Hay mucha gente que escribió sobre inteligencia espiritual, mucha gente, hay muchos libros de inteligencia espiritual. A mí la que me gusta es Dana Suar y Ann Marshall, que es el marido. Y ella fue la que acuñó por primera vez en una conferencia en Malasia el término de inteligencia espiritual. Ella dice que la inteligencia espiritual está clavada en nuestro cerebro cuando nacemos. Yo, Patricia Vázquez, dice que está clavada en el corazón y el corazón lo gobierna nuestro niño. Esa es mi convicción. Por ende, yo creo que la inteligencia espiritual está en nuestro niño. Y si miramos los escritos, lo que decía Jesús o lo que dice la Kabbalah, Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. Y él decía que para entrar al reino de los cielos había que tener la mirada de un niño. Claro, tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y desde la Kabbalah también se habla desde este lugar, que tenemos que ser puros como un niño para entrar a la luz, ¿sí? Entonces yo soy una convencida que la inteligencia espiritual está en nuestro niño interno y que está ahí anidado en nuestro corazón. Porque se hablaba de la inocencia, ¿no es cierto? Claro. La pureza es la inocencia del niño que todavía no está en grado ni de juzgar, ni de sentirse separado. De la impecabilidad que tiene una criatura. Tal cual, tal cual. Y bueno, en el curso de milagros se habla de la impecabilidad que todos tenemos, pero que hemos olvidado porque el ego, claro, como lo dice el curso, no como lo dice la psicología tradicional, pero como que, aunque acordate, no sé si sabes que la voz venida fuera del tiempo que le habla a Helen Schucman, que es la escriba del curso, le habla a la mente de una psicoanalista, porque ella y William Thetford, que fueron los que sacaron a la luz el curso de milagros, él era el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Columbia y ella era como la segunda después de él. O sea que Jesús le habla a mentes que están totalmente preparadas desde el punto de vista de la psicología humana para comprender un lenguaje que era como completamente diferente a lo que se estipulaba hasta ese momento, ¿no? O sea, como claro, rompe con lo tradicional. Así que bueno, qué lindo, me encanta. Es una charla que seguramente podría durar mucho tiempo, pero bueno, vamos nuevamente al tema de esta, perdón, pero tengo en mi teléfono abierto el flyer que me enviaste, donde vos vas a hacer la meditación cerebro-corazón meditación, y después nos van a hablar, la licenciada María Luis León va a hablar de la alquimia del alma, el simbolismo alquímico en la transformación personal. Y la doctora Raquel Bianchi, me parece que me dijiste que es la presidenta de la... La presidenta de la sociedad, sí. Sociedad, dice, de la arritmia, wow, al ritmo sagrado, qué hermoso. El corazón como guía espiritual, wow, me encanta. Entonces quiere decir que la arritmia se produce cuando la mente está agitada y no logra entrar en coherencia. Sí, la realidad es que la arritmia se produce por muchas causas. Hay causas orgánicas, científicamente demostrables, que generan arritmia. Claro. Pero hay arritmias que se generan sin causa biológica demostrable
que tienen un alto componente de estrés. Entonces, cuando uno no está en esa coherencia cardíaca o coherencia psicofísica, que es la que mantiene todo el sistema de nuestro cuerpo en equilibrio, no está bien sincronizado, ahí puede aparecer una arritmia. Ella va a hablar justamente de esta experiencia. Claro, qué interesante. De hecho, hay una patología bastante nueva que se llama corazón roto, que es los corazones que se rompen literalmente por emociones violentas, por rabia muy fuerte, y se llamó así esta patología porque cuando uno lo ve en imágenes, por un ecocardiograma, por ejemplo, sí, lo que se ve es totalmente distinto a un infarto producido por una obstrucción de una arteria coronaria, ¿sí? Exacto, sí, porque sí. Los que sufren el síndrome de corazón roto tienen sus arterias coronarias normales y no suelen tener factores de riesgo. Entonces, sí, por eso también se le puso este nombre. Lo que generó esa lesión fue una emoción violenta. Bueno, esa es la experiencia por la que pasó esta amiga que tuvo ese síndrome que se llama de Takatsubo, de un japonés que descubrió que nos explicaron que era como si el corazón se agrandara en una parte y se afinara en la otra, y entonces se alterara. Era como una bolsita. Exacto, sí, sí. Bueno, y de ese síndrome del corazón roto, ¿la gente puede terminar de salir o el corazón queda establecido en esa forma? ¿El corazón vuelve a tomar su forma y su ritmo normal con, no sé, el acompañamiento psicológico, terapia, no sé? El corazón queda dañado, no es que vuelve a la normalidad como cuando tiene un infarto. La diferencia es que no fue por una obstrucción coronaria, sino que fue por una emoción violenta que llevó al espasmo coronario. Todo paciente puede volver a tener una vida normal si cumple con los criterios de hacer rehabilitación, de tener otro tipo de calidad de vida, de hacer actividad física, de hacer terapia. Claro. O sea, sí. Por lo cual es muy importante que las personas acompañen cualquier tratamiento a nivel físico con un tratamiento a nivel psicológico. 100%. Sí, 100%. Sí, para acompañar, o sea, yo creo en la sanación del cuerpo cuando la mente comienza a dejar de querer actuar por sí sola, ¿no? Y el ego queriendo decidir, cuando uno dice, bueno, esta ira que tengo, este resentimiento que tengo, ¿sabes qué? No soy yo y necesito ayuda, ¿no? La ayuda me la da alguien que me puede ayudar con las constelaciones o con la terapia transaccional, lo que sea que cada uno haga, y también con esa ayuda espiritual que viene cuando uno le pide la superior en uno, el yo superior o como cada cual lo quiera llamar, la asistencia, yo digo siempre, para borrar la memoria de aquellos eventos que me llevaron a congestionarme con la ira o el resentimiento, ¿no? Porque cuando un corazón se rompe es porque no ocurre por ese momento, ocurre porque hay un cúmulo, ¿no?, de información del pasado doloroso o enojoso que llega a un límite y explota, como en el caso del síndrome del corazón roto, ¿verdad? La realidad es que las emociones, cuando se desbordan, van a generar patología. Esto es así. Lo que no tenemos que hacer es negarlo. O sea, lo mejor que podemos hacer con una emoción es decir, sí, siento esto, lo asumo y necesito depositarlo, no sé, en lo que yo creo, ¿sí? O lo pongo en las manos de Dios, o lo pongo en mi yo soy. Lo que no podemos hacer es negar, porque justamente el ego nos lleva a negar, a seguir para adelante, a yo puedo todo, yo no necesito ayuda, y eso es lo que nos enferma en definitiva. Sí, tal cual. Pero bueno, la resistencia del ego es muy grande, porque el ego siempre cree que lo tiene que hacer todo solo y no sabe, ¿no? Que cuando uno, si yo te busco a vos como una médica, te pongo como un reflejo de mi propia sanación, te pongo ahí para que me muestres a mí lo que yo me olvidé, porque vos tenés el conocimiento no solamente científico, sino también el emocional y el espiritual, ¿no? O sea que yo quiero tener médicos como vos, muchos de ellos alrededor, que en realidad los médicos son los sanadores, ¿no? Los sanadores antiguos. En realidad yo voy a decir, los médicos somos simples facilitadores de recursos. La sanación cuenta por cada uno. Yo soy una convencida que es así. Cada día más hay médicos integradores o integrativos, ¿sí? De hecho, los psiquiatras solemos ser médicos integrativos porque buscamos sumar desde todo punto de vista, porque el ser humano no es un aparato psíquico, el ser humano es un todo y yo necesito integrar todas sus partes y necesito facilitarle recursos para que él pueda integrar todas sus partes. Claro, perfecto, hermoso, gracias. Y bueno, te cuento, te hago dos preguntas porque vos me mandaste dos cosas. Uno es esta jornada, que es el 28 de noviembre, es en la avenida Santa Fe 1175 en Cava,
En la Asociación, la AMA, en la Asociación Médica Argentina. Asociación Médica Argentina, y es de 17 a 20:30. Pero antes de eso me mandaste un flyer que habla de un seminario virtual, que creo que lo vas a dar vos, pero no lo dice acá. Dice 3, 10, 17 de noviembre y 1 de diciembre de 2025. Seminario virtual Reconectar con tu esencia. Sí, no, es de Unidad Solar, no soy yo sola, somos 3 profesionales, la doctora Diorio, que es psiquiatra, que es la que va a dar la Cruz Orlada en Capilla, y la licenciada María Luisa de León, que es la que habla de Kabbalah. Es un seminario que son 4 encuentros, es virtual, y lo que hacemos justamente es traer información fundamentalmente, ¿sí? De las leyes universales, de las leyes espirituales, de la física cuántica, de Kabbalah, de metafísica, de chamanismo, y es como hacer una síntesis y bajarlas. Nosotros decimos, no hay que ir al Tíbet para meditar, ¿sí? Uno tiene que reconocer que esto lo puede bajar a la tierra todos los días de su vida. Claro. Entonces el seminario apunta a eso. Perfecto. ¿Sí? Dice que es una edición de 4 encuentros que integran herramientas prácticas para mejorar nuestra experiencia de vida a través de la conexión con nuestro ser. Bueno, entonces, ¿qué dejaríamos nosotros para que la gente se conecte? ¿Querés que dejemos tu teléfono o dejamos Unidad Solar? No sé como quieras, ahí está el mail, y si no, que se conecten conmigo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a dejar, cuando se termine este video, Nehuen, que es el operador técnico, me va a ayudar a poner tu número de teléfono por las dudas la gente quiera informarse de este seminario, que es Reconectar con tu esencia, seminario virtual 3, 10, 17 de noviembre y 1 de diciembre, y también la jornada que va a ser el 28 de noviembre en Buenos Aires. Eso es una jornada. Ahí en las jornadas tienen un mail que es de la licenciada Miriam Lupo, donde tienen que inscribirse. Entonces, esa sería lupomiriam@yahoo.com.ar. Ahora le voy a preguntar a Nehuen, ¿yo puedo poner estos 2 flyers en el videíto? Mándamelos rápido. Ok, mándamelos rápido. Ok, entonces se los vamos a poner, porque cuando termine esta entrevista ya va a estar y te vamos a mandar a vos el videíto que tal vez te sirva. A nosotros nos sirve para tener como referencia a personas como vos que están dedicadas a la salud en todos los sentidos, y a vos te puede servir para, no sé, para difundir también. Está bien. Muy bien. Bueno, no quiero sacarte, sé que a las 7 vos tenías que atender, así no te quiero sacar más tiempo. Te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto. Yo ahora me voy a hacer un retiro en Aurora del 21 al 23, y después voy a pensar en esto, porque me gustaría que se hiciese algo acá. Yo conozco bastantes personas interesadas en que ustedes... Contá conmigo, porque a mí me encanta. Me encanta que esto se difunda, me encanta ir por el país difundiendo esto, me encanta. Así que contá conmigo. Bueno, a mí me encanta que te encante, y voy a contar con vos. Patricia. No, y aparte, yo sé que tanto a Florencia, como a María Luisa, como a Ana, como a Gloria, a todos nos gusta hacer esto, que se difunda, que la espiritualidad es una herramienta de curación, de sanación, es una herramienta muy valiosa la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad nos devuelve la salud mental, ¿sí? Creo que acá en Capilla del Monte sabemos la mayoría de las personas esto, pero lo que más me interesa es la visión científica que aporta la visión espiritual en conjunto. O sea, alguien que viene de un entrenamiento de la mente muy formal, pero que además ha vivido la vida, ha vivido su espiritualidad y la ha intercalado con la visión científica. Me encanta, eso creo que es muy necesario y que puede ayudar a muchos médicos también a variar su manera de pensar. Cuando yo empecé con todo esto, era impensable que pudiera hablar así en público de todo esto. Yo siempre decía, me van a dar alopidol si yo hablo de todo esto, ¿sí? Y con los años podemos hablar de todo esto, y somos muchos los que hablamos de todo esto, y es una disciplina y somos muchas disciplinas, pues no somos todos médicos o psicólogos. Entonces, bueno, esto realmente es una bendición, Absolutamente. Así que bueno, yo te bendigo y te agradezco mucho que hayas estado presentes acá, y estamos en contacto. No quiero sacarte más tiempo. Sí. Gracias, Gaby. Todo bonito, como para mí, muy agradecida de poder haber hablado de todo esto. Infinitas gracias.
¿sí? Igualmente, gracias. Y que sea un retiro hermoso en Aurora, que sea un hermoso retiro. Muchísimas gracias. Ya luego te envío la información, capaz que le sirva a alguien y también quiera acompañarnos. Sí, mándamela. Bueno. Un beso grande, Un gran abrazos y cariño. bendiciones. Gracias. Gracias.